Bueno, pues en primer lugar dar las gracias por la invitación a estar aquí. Como ya hemos comentado, ¿no? Es un tema que es realmente difícil, que conmueve muchas emociones, pero que está en el campo de la profesión médica, que habla de médicos y en la que los médicos están mencionados a la hora de participar. Y si hay un foro en el que realmente yo creo que deba debatirse es este, ¿no? El foro de la medicina general, de medicina de familia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya llevamos más de un año, ¿no?, de esta ley y realmente se ha visto lo que todos pensábamos, ¿no? O no todos, pero casi todos, ¿no?, que al final es el médico de familia el que realmente está llevando el porcentaje más alto de recepción de solicitudes de eutanasia. No era como en algún caso se pudiera pensar en áreas de paliativos o en áreas terminales. No, no, está siendo el médico de familia. Por eso me parece un tema, foro importante y un foro además abierto al debate. Y de entrada, pues agradecer al doctor Bátiz, ¿no?, que es miembro y organizador de esta jornada, que esté aquí, que me haya invitado, ¿no? Y veo también al presidente del Colegio de Médicos, lo cual es fantástico, ¿no? Es decir, que aquí debemos estar todos, ¿no? Todos, es decir, porque es un tema para debatir, es un tema que no está cerrado, está abierto al debate, está desarrollándose y por eso me parece un tema importante. Importante porque hay dos aspectos, ¿no? Uno que es la eutanasia como concepto, ¿no?, que a veces puede ser un tanto etéreo si no tiene una definición, etéreo. Y luego hay otro hecho. En España, desde marzo del 2021, hay una ley que desarrolla la eutanasia y el suicidio asistido. Probablemente el gran desencadenante del debate de la eutanasia ha sido la ley. Por tanto, es un tema que a todos los médicos, a todos, y repito, a todos nos debe preocupar, a todos. Yo a veces tengo la percepción de que es un tema que, bueno, eso le corresponde a los que se van a enfrentar a ello. Como digo, de entrada no han sido determinadas especialidades médicas, no es oncología, fundamentalmente a la que se le está solicitando, es a medicina de familia. Y empezamos con el tema de los conceptos, ¿no? Los conceptos todos los tenemos en la cabeza. ¿Qué es eutanasia o qué es...? Bueno, todos tenemos un concepto. Pero como determinadas palabras que utilizamos en medicina, tiene el problema de la polisemia, ¿no? Como decía Alicia del País de las Maravillas, ¿no? Cuando yo uso una palabra, significa exactamente lo que yo quiero que signifique. Y una de las cosas que a mí me preocupa con respecto a la eutanasia y otras situaciones de final de la vida, que ahora mencionaré en alguna de las diapositivas, es que probablemente la definición que haríamos, si ahora dijéramos, define eutanasia, no sea la misma. Imaginémonos en 200 y pico mil médicos en España. Probablemente haya casi 200.000 definiciones, ¿no? Es decir, porque además en la ley no viene la definición, además, es decir, con lo cual está por definir, es un concepto, es una práctica. Pero lo mismo digo de la eutanasia como otros muchos conceptos que utilizamos, ¿no? Eutanasia, la autonomía de la persona. Se nos llena la boca de la palabra autonomía. Pues claro que somos autónomos. ¿Dónde casa la autonomía de uno con la autonomía de otro? Donde realmente no queremos decir autonomía, queremos decir libertad. ¿Somos realmente libres, ¿no? El médico cuando llega al paciente, cuando se le suscita la eutanasia, el paciente cuando llega al médico pidiendo la eutanasia, ¿es libre? Es autónomo, no me cabe duda, pero ¿es libre? Yo creo que ese es uno de los grandes debates que desde la ética y la deontología debemos aquilatar, ¿no? La dignidad, limitación terapéutica. Y de la dignidad es, bueno, una de las grandes paradojas, ¿no?, cuando hablamos de este mundo, dignidad. Pero dignidad, cuando hablamos en el campo de final de la vida, cuando hablamos en el campo de la eutanasia, la ley de eutanasia, la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo al tratamiento, la dignidad es argumentada por los que están a favor y por los que están en contra. ¿Qué es dignidad, ¿no?
Es una de las grandes paradojas que tiene cuando abordamos, ¿no?, este tema de la eutanasia. La dignidad del paciente es que el paciente no quiere vivir porque considera que su vida no es digna. Pero igualmente sirve como argumento. No, es que la persona es un fin en sí mismo y por tanto su dignidad no permite que otro actúe sobre su vida. Es decir, en el mundo de los conceptos, cuando flotan, ¿no?, esos conceptos realmente, probablemente, y más en el campo legal, pero en el campo médico y campo deontológico, a mí me parece realmente importante que tenemos que definir. Tenemos que definir. Probablemente es una de las cosas que no hemos hecho y en la organización médica colegial debemos hacer, los glosarios, que no entendamos cada uno más. Tenemos que llegar a un consenso sobre el glosario. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de dignidad del paciente o qué estamos haciendo cuando estamos hablando de eutanasia o cuando estamos hablando de limitación del esfuerzo terapéutico? Porque ¿quién está en contra de esto? De la dignidad, de la persona, de la autonomía, de la libertad. Ninguno. Todos estamos a favor. Y como digo, son argumentos que cuando estamos al final de la vida resultan complejos. Yo siempre traigo a Immanuel Kant, que yo creo que nos cambió la vida a todos sin saberlo, ¿no? Yo creo que el gran filósofo, ¿no?, que le puso el matiz de persona, ¿no?, al ser humano. O sea, lo que era la estructura biológica, el biotopo orgánico de ser humano, el que le puso el realmente apellido de persona fue Kant, ¿no? Y eso conllevaba una serie de aspectos, pues dignidad, autonomía, responsabilidad, libertad, moral, deber, obligación. Bueno, pues es que todo eso nosotros como ciudadanos o nosotros como médicos tenemos que ejercerla. Y tenemos el imperativo categórico de el deber. Nos trajo la obligación de hacer cosas, ¿no? Y eso, lógicamente, a nosotros como médicos, bueno, pues nos crea frecuentemente un conflicto. Pero tenemos otro señor que también nos cambió la vida y que no lo sabemos, ¿no?, y que no lo sabemos, que fue Rousseau, ¿no?, con el contrato social. ¿Por qué? Porque dijo que había determinadas categorías, ¿no?, de ciudadanos que eran especiales, ¿no?, y que tenían un compromiso con la sociedad, ¿no? Entre ellas, uno de ellos eran los políticos. Los políticos son especiales, tienen un compromiso con la sociedad, están obligados a manifestar y a gobernar en función de lo que opina la sociedad. Pero también lo hizo con las pocas profesiones que hay, no trabajos, profesiones, ¿no? Pues igual que lo hizo con los abogados, lo hizo con los médicos, ¿no? Tenemos un contrato social, ¿no? Somos médicos, hemos estado en la mesa de jubilación, somos médicos siempre. Nunca dejaremos de ser médicos, pero no es un eufemismo, ¿no? Tenemos médicos, tenemos la misma obligación moral cuando dejemos de ser médicos, la misma obligación moral. Si vemos un accidente ahí, tenemos que asistirlo, sea un médico jubilado, eso no tiene nada que ver con el contrato laboral. Somos médicos y además tenemos un compromiso con la sociedad. No podemos aislarnos de qué en sociedad estamos. Tenemos un compromiso, también nos lo dijo Rousseau. Señores que nos cambiaron la vida y a veces no nos lo explicaron, ¿no? Y como digo, todo esto surge, el tema del debate de la eutanasia y del suicidio asistido, a raíz de la promulgación de esta ley. Antes ya había surgido, aunque fueron tiempos de escasos debate, posiblemente porque era una época en la que con la pandemia poco se pudo hacer para debatir, pero esta ley está ahí. ¿Y qué dice esta ley? Lo digo porque a veces no somos capaces de interpretar bien lo que dice la ley o suficientemente. Dice, para mí, 4 cosas importantes. Una, que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido. La despenaliza. Eso ya lo hay en distintos países, la despenalización. Luego hay otro aspecto, y es que lo normativiza. Dice, no, esta es la secuencia de actos que deben preceder a una eutanasia o a un suicidio asistido. Lo normativiza, da una serie de normas, lo protocoliza. Por ejemplo, uno, el tema de los plazos, ¿no? ¿Qué otra cosa dice la ley? Lo incluye en cartera de servicios. Dice, todo ciudadano español o con determinadas características de vivir en territorio nacional, tiene derecho a recibir la eutanasia y tiene derecho a recibir el suicidio asistido. Y además nos define a todos los médicos como prestadores del servicio, excepto que seamos objetores. Yo lo sintetizaría en estos 4 aspectos. Dice, ¿esto es igual que en otros países? No. Hay países, por ejemplo, Colombia, que lo que tiene es una despenalización.
pero todo lo demás no está desarrollado. Hay otros países que tienen una despenalización, como Holanda, pero la normativa es completamente diferente. Cuando se habla de garantías, la Comisión de Garantía es posterior, no es anterior. Es decir, cartera de servicios, no. Hay países en los que está despenalizada, pero no está ofertada. Quiere decir, bueno, lo digo porque quizás conociendo la ley, ¿no? Si pudiéramos resumirla en 4 aspectos, yo creo que esos serían clave. Y como yo no me gusta hablar de eutanasia en etéreo, y en la ley no viene definida la eutanasia, yo voy a utilizar una definición que surgió en una ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 2010, de la Ley de Dignidad en el Proceso de la Muerte, que luego ha sido, yo creo que más que copiada, clonada. Yo creo que clonada afortunadamente, porque lo que está bien, ¿para qué vamos a inventarlo, no? Yo creo que esta definición es muy buena. Sobre lo que es eutanasia. Es producir la muerte de los pacientes mediante una relación causa-efecto inmediata, lo cual es muy importante. Probablemente no todos los médicos entendemos lo mismo. A petición expresa, clara, nítida, ¿no? Reiterada en el tiempo, ¿no? E informada de los pacientes en situación de capacidad. En un contexto, y a mí la palabra es clave, sufrimiento que el paciente considera como inaceptable y no mitigable por otros medios. Y que la eutanasia es realizada por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes. Yo creo que en el concepto que está en la LORE, yo creo que realmente de base podría utilizar esta definición. Pero fijaros que son uno, otro requisito. Son varios requisitos la definición de eutanasia. Y yo sé que a veces dice, bueno, pues esta diapositiva puede sobrar. No sobra. Con que alguno de nosotros tenga alguna pequeña duda con respecto a estos aspectos de final de la vida, creo que merece la pena. La diferencia, pues, entre eutanasia, bueno, hay varios aspectos, la voluntad, el objetivo, si utilizan fármacos, participantes, si el objetivo es la muerte o no. Es decir, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿es voluntad del paciente? No. Es voluntad de los profesionales. Es valoración de la futilidad, de la inutilidad terapéutica. ¿El objetivo final es la muerte? No. Es dejar evolucionar la enfermedad. ¿Se utilizan fármacos? Sí, para aliviar, ¿no? ¿Y puede acabar en muerte? Muchas veces sí, otras veces no. Nosotros en cuidados intensivos hacemos muchas limitaciones del esfuerzo terapéutico. Solamente el 60, 60 y tantos % acaban en muerte. ¿Por qué? Definimos cosas que son fútiles, que son inútiles. No le vamos a hacer hemofiltración, no le vamos a hacer ECMO, no le vamos a hacer, pero sí tratamiento antibiótico, ventilación, bla, 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 bla. Rechazo al tratamiento, un derecho que todos tenemos, que Kant también nos otorgó y que está en las leyes. Voluntad del paciente, sí. El objetivo, permitir la evolución de la enfermedad porque así lo desea el paciente. Los fármacos no son imprescindibles y los participantes, pacientes o sus representantes, con una adecuada información médica. ¿El objetivo es la muerte? No necesariamente. El paciente simplemente rechaza. Sedación paliativa, bueno, son conceptos. Y hay los dos conceptos que yo creo que más focalizan en el tema que tratamos hoy, que es el suicidio médicamente asistido y la eutanasia. Eutanasia, voluntad del paciente, sí. Objetivo, la muerte del paciente, porque tiene un sufrimiento inaceptable. Fármacos, sí. Son sedantes más fármacos desencadenantes de la muerte. ¿Quién participa? El paciente, los médicos y un equipo sanitario, un equipo de profesionales que no está muy bien definido en la LORE, ¿no? El objetivo, el fallecimiento del paciente. Es decir, lo digo porque tenemos que... El homicidio por compasión, que es lo que está legalizado, por ejemplo, en Colombia, diferente, como digo, diferente, mucho menos garantista, mucho más limitado. Por tanto, yo creo que es importante que tengamos claros estos conceptos, ¿no? Por tanto, y quizás el elemento de mayor de confusión, limitación, eutanasia, la limitación lo que hace es permitir la muerte, la eutanasia es provocar la muerte, la eutanasia o el suicidio asistido, ¿no? ¿Y qué conceptos están de base? Pues en ambos está la dignidad del paciente, en ambos. ¿Y podemos ir en contra de la dignidad del paciente? En el marco teórico no. En el marco teórico no. La dignidad y, en el caso de la eutanasia, la autonomía. Llamemos libertad. Por tanto, esta es la ley. Problemas que nos estamos encontrando. Uno de los problemas que estamos encontrando, ya llevamos un año de eutanasia, es quién practica la eutanasia.
Pues la eutanasia lo practica el médico responsable, pero no olvidemos, eso del médico responsable es el médico responsable para la eutanasia. Esta es la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 y define al médico responsable como el profesional que tiene a cargo coordinar todas sus actuaciones, tal. Bueno, vemos la definición. El médico del paciente, ya sea un médico de primaria, ya sea un médico especialista, su médico, ¿no? Su médico. Eso dice la Ley de Autonomía del Paciente. ¿Y qué dice la LORE? Lo mismo. El médico responsable es el facultativo que tiene a cargo coordinar todas las actuaciones. Es el mismo. Lo digo porque a veces está surgiendo. No, es que a mí no. Médico responsable está definida de modo idéntico en las dos leyes. Es importante que los médicos lo sepamos. Y el médico responsable, LORE, ¿qué tiene que hacer? Lo que dice, informar, coordinar, hacer la asistencia médica, tal. Pero con algo importante que muchos médicos no conocen. Y tiene que prestar toda la atención hasta el final y el momento de la muerte. Es decir, coordina todo el proceso informativo de asesorar al paciente y practica la eutanasia y firma el certificado de función. Además, así lo dice la ley. Así lo dice la ley. Por eso digo que a veces, bueno, parece que es que esto no nos toca. No. Todos los médicos están nominados. ¿Por qué? Porque está en cartera de servicios. Y además se oferta dentro de lo que es la ley. Como digo, la Ley de Autonomía, bueno, voy hacia atrás, no, exacto. Por tanto, ser médico responsable de acuerdo a la Ley de Autonomía del Paciente es ser médico responsable también, el LORE sí. Lo digo realmente no es un tema de otros, es un tema de todos, ¿no? Segundo aspecto, ¿quién va a venir a solicitar la eutanasia, ¿no? Claro, hace un año no sabíamos o podíamos intuirlo, podíamos sospecharlo, pero ya tenemos un año de experiencia. Es cierto que la mayor parte de las consejerías de salud, que es realmente quien debería publicar esto, es cierto que la mayor parte de las comisiones de garantía no han hecho públicos sus datos. Hay algunas que sí y hay otras que han hecho, de algún modo, bueno, una difusión de datos más o menos oficial, ¿no? Pero ya tenemos unas pistas sobre quién está fundamentalmente pidiendo la eutanasia. Fundamentalmente son enfermos neurológicos, mayoritariamente. Son enfermos con enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, ¿no? En los que el sufrimiento es enorme, en los que incluso el pronóstico en general, no siempre, no es lo mismo una ELA que por ejemplo, una lesión medular, un tetrapléjico, ¿no? Pues la ELA tiene un pronóstico de vida más limitado, el enfermo con lesión medular tiene un pronóstico vital mucho más largo, es decir, lo que tienen en común es el sufrimiento. Y es menos frecuente, como digo, dentro de datos inferidos, pues pacientes al final de la vida. Por tanto, el tema de la eutanasia no es tanto un problema de final de la vida solo. Solo. Y eso, en nuestra ley, ¿cómo viene definido? Viene definido así, por dos apartados. Padecimiento grave, crónico e imposibilitante, ¿no? Dice, ¿y eso qué es lo que es, ¿no? Bueno, pues eso, un padecimiento crónico grave e imposibilitante. ¿Qué es imposibilitante? Dice, no sé porque no viene en el diccionario. No, imposibilitante no viene en el diccionario, no sé lo que es imposibilitante. Probablemente a los que escribieron esto les dio un algo de decir discapacidad, ¿no? Puso imposibilidad, me da la impresión. Porque la imposibilitante no viene, ¿imposibilidad de qué? Pero bueno, si es cierto que luego vienen unas definiciones, dice, tiene problemas de autonomía física, de limitación de la actividad, no se puede valer por sí mismo, la capacidad de expresión o relación, y algo importante, sufrimiento físico, psíquico constante, ¿no? Es decir, y que todo eso no se puede paliar, ¿no? Y que es enfermedad grave e incurable, eso probablemente lo entendemos mejor. Dice, grave e incurable quiere decir que casi todo le ponemos. Incurable no necesariamente quiere decir un límite, ¿no? Porque, por ejemplo, la lesión medular es incurable, pero no necesariamente se asocia a muerte. Pero en general se asocia más a una situación de final de la vida. ¿Y qué tienen en común las dos premisas, ¿no? que exige la ley en España? El sufrimiento. El sufrimiento. Lo digo porque si en algo tenemos que centrar, ¿no? El tema porque los otros son aspectos clínicos, pero la valoración del sufrimiento no es fácil. Es una percepción
que tiene el paciente, que la transmite, ¿no?, a su médico responsable, que su médico responsable la acepta y que esa se transmite a la Comisión de Garantías y Evaluación. Pero el sufrimiento es algo difícil, bueno, muy difícil, ¿no? Decíamos en broma antes lo del Betis, ¿no? Pues ser del Betis es, y lo digo permanentemente, un sinvivir, ¿no? Porque para una cosa que gana cada 17 años que ganó la Copa, pero son 17 años en que hemos estado en segunda, que dice el sufrir, hemos sufrido, sí, eso es un sufrimiento, sí, es que ser del Betis es una tontería, por supuesto, pero es decir, el sufrimiento es algo realmente difícil, no hay un sufridómetro, no hay buenas escalas para medir el sufrimiento, prácticamente hay alguna, y casi siempre vinculada a enfermos oncológicos, ¿no? Yo creo que hay un autor, ¿no?, que es Eric Kassel, que se encargó de hablar, y yo creo que del sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento es que te duele el alma, ¿no? O sea, no te duele el cuerpo, te duele el alma, ¿no? Eso es difícil de medir, pero es terrible para la persona. Es difícil de medir, ¿no? El otro lo ve y dice, bueno, pero es difícil para la persona. La naturaleza del sufrimiento y los fines de la medicina. Pero estábamos hablando además de, bueno, ¿qué es lo que lleva al sufrimiento, ¿no? Aquí llevamos un año, no han sido datos publicados. Ahora el Consejo Interterritorial, además hace 4 o 5 días, ha enviado a todas las comisiones de garantía una encuesta para que se vayan rellenando a partir de ahora, no retrospectivamente, qué enfermedad tenía, qué escalas de capacidad se han utilizado, qué escalas de sufrimiento si se han utilizado, es decir, para tener un perfil. Y yo creo que es lógico, ¿no?, que el Ministerio lo aporte y lo publique para que lo conozcamos, ¿no? Cuando vemos en el global, ¿no?, pues por ejemplo lo que ocurre en el ANDA, estos son datos oficiales, ¿no?, pues estaban asociados mayoritariamente en Holanda a cáncer, pues seguido de enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Lo mismo en el registro de Canadá, ¿no?, pues predominantemente cáncer, bueno, enfermedades respiratorias, neurológicas, ¿eh? Yo digo, esto dentro de lo difícil que es saber lo que está ocurriendo en España, no se parece mucho. Pero bueno, ya lo tendremos, confío que dentro de algunos meses tengamos datos oficiales, ¿no? Y los criterios, porque eso es la patología, los criterios, como vemos los de Canadá, por ejemplo, son muy parecidos, ¿no? Muy parecidos a los que realmente hay en España. Bueno, ser mayor de edad, tener capacidad, firmar consentimiento informado, tener asistencia sanitaria. Importante, ¿eh? Hay países en los que sin tener asistencia sanitaria garantizada se puede solicitar la eutanasia. Eso no ocurre en España. Pero hay países en los que la razón fundamental es que no tienes asistencia sanitaria, no tienes ya para la segunda tanda de quimio, no tienes dinero. No ocurre eso en Canadá. Y tienes que estar diagnosticado de una condición médica grave e irremediable, ¿no? Ya digo, y se parece mucho, ¿no?, en lo tomado de Canadá. Pero realmente los factores desencadenantes del sufrimiento en Canadá, ¿cuáles son? Fijaros que el significado, la pérdida de significado de las actividades de la vida diaria o la dificultad para las actividades de la vida diaria. Es decir, ya, la enfermedad está, pero ¿por qué la persona pide la eutanasia, la ayuda para morir? La pide porque su vida ha dejado de tener sentido. Lo pide porque tiene dificultad para desarrollar las actividades de la vida diaria que tenía. El tercero son síntomas diferentes del dolor. Y ya el cuarto, el dolor que no se puede tratar o que no se ha... Sexto, la pérdida de dignidad. Se consideran indignos con respecto a la persona que era antes, ¿no? Lo mismo ocurre, y esto sí es preocupante, es decir, la eutanasia tiene unos fines, ¿no?, descritos en unas personas. Pero ¿qué ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, como digo esto esta vez en Bélgica, ¿no? Pues los elementos del sufrimiento en porcentajes, la pérdida de movilidad, el miedo o los miedos, la dependencia, el aislamiento social, factores desencadenantes de sufrimiento. Uno, como médico, puede preocuparse, y no podíamos tratar esto. O mejor dicho, no nosotros, que los médicos no tenemos muchas posibilidades, pero esta sociedad no podría tratar esto. Si es un tema de pérdida de movilidad, la ayuda social debería estar ahí. Si es un tema de miedos, el apoyo a esa persona que sufre debería estar ahí, ¿no? Esto es realmente preocupante, porque una de las razones en Bélgica, como usted ha puesto ahí, de la eutanasia, son los síndromes geriátricos múltiples. Y eso es realmente preocupante, ¿no? Esa llamada pendiente resbaladiza, ¿no?, que es la que siempre viene, ¿no?, que puede estar ahí. Yo creo que muchos médicos dirían, bueno, pues en una fase terminal de la vida,
acortar la vida, bueno, vas a quitar dolor. Se podía hacer de otro modo, pero el gran problema de la pendiente resbaladiza, que en España no ha dado tiempo a que ocurra, evidentemente, es que las leyes de eutanasia sean utilizadas para otras indicaciones que no son las indicaciones para las que fueron gestadas inicialmente. Y eso sí es una preocupación, ¿no? Los síndromes geriátricos múltiples, el señor mayor que no encuentra sentido para su vida, ¿no? Como digo, es importante, ¿no? Porque la persona que sufre, ¿no? No es una persona, ¿no? Y lo dice de nuevo Castle en sus estudios, no es una persona más sufrimiento. La persona que sufre es otra persona. Ha cambiado su manera de ser. Ya no es la misma persona que era antes, no lo es. ¿Y qué dice la ética, ¿no? De la eutanasia, la ética médica? Bueno, aquí en esta imagen, aquí estamos médicos, pues estos somos nosotros, estos de aquí. Y nosotros, ¿cuál es el...? Estamos sometidos, obviamente, pues a una ley. En este caso estamos ahí en España, pues las leyes del Estado español, y nos dicen la LORE. Bueno, todos tenemos que cumplir la ley. Pero también dice, somos médicos y estamos en una corporación de derecho público, una organización colegial, que tiene que tener un código que Rousseau dijo que teníamos que autorregularnos, ¿eh? Lo dijo Rousseau. Y el Estado nos obliga a autorregularnos, a que tengamos un código, nos obliga. Dice, bueno, ¿en qué se basa ese código? En los principios universales de la medicina. Principios que deben ser transversales y que deben traspasar fronteras. No pueden existir unos principios universales de la medicina para Sevilla, para España. Tendrán que existir para el mundo occidental al menos, ¿no? Es decir, y eso se traduce en el Código de Deontología Médica. Pero es que además cada uno de nosotros tenemos nuestros valores. ¿De qué dependen? De la escuela a la que fui, de mis padres, de mi religión, de mis valores morales, de mi aprendizaje en la vida que me ha hecho cambiar algunos de mis valores. Y resulta que estamos sometidos a una influencia de los tres. ¿Qué piensa un país sobre el aborto, la eutanasia? Lo tenemos claro, lo que dice el Parlamento. Son parlamentos democráticamente elegidos. La ley voluntaria del embarazo. ¿Qué dice la ética médica sobre la fertilización in vitro, el aborto? Los principios de la medicina. Y esos dos deben estar plasmados en el Código de Deontología, que no debería ser un código local. Yo no entiendo eso del Código de Deontología español. Entendería el Código de Deontología médica, pero no español. Pero bueno, está como está montado. Que está basado, como decíamos, en la influencia de otros muchos, ¿no? Es decir, que nosotros no pensemos que estamos inventando la ética médica. La ética médica empezó hace... Hombre, a mí lo de Hipócrates siempre me suena un poco largo, ¿no? Año 400 a.C. me parece un poco... Pero sí es cierto que en el mundo occidental la filosofía y la antropología tienen mucho que ver, ¿no? Yo siempre pongo a Descartes y a Kant, ¿no? Como elementos, personas claves, ¿no? En los principios de la medicina. ¿Y qué dice la ética universal respecto a la eutanasia? ¿O cuáles son los códigos de ética médica? Pues, por ejemplo, efectivamente, que no debemos de dañar, ¿no? Que no debemos producir eutanasia, producir un daño, ¿no? Que debemos, aunque sí nos dice que tenemos que respetar la dignidad del paciente, tenemos que hacerlo compatible. O el Hastings Center, ¿no? ¿Qué nos dice el Hastings Center? No menciona, ¿no?, las actuaciones al final de la vida, ¿no? Y como digo, ¿y qué piensa un médico? Pues mis valores personales. Valores personales, ya digo que cada uno de nosotros seguro que tenemos unos valores personales diferentes. Mis valores. Por tanto, nosotros estamos aquí, en medio de los tres. Bueno, y esto, mañana, cuando yo vuelva al hospital, cuando yo vuelva a la consulta de primaria, ¿esto cómo se soluciona, no? Pues hay que armonizarlos. Dice, es difícil, ya lo creo. Bueno, pero para eso están foros como este, de debate. Están los colegios de médicos, están los parlamentos, para intentar que se armonice. Puede ocurrir que los principios de la medicina, los que están reflejados en el código, sean iguales que los que dice la ley, mayoritariamente son iguales que lo que dice la ley, coincide, pero no siempre. Y cuando no siempre, ¿cómo se hacemos compatible? Que somos de corporaciones de derecho público. Si esto es lo que dice el código, que todavía está vigente, ¿no?, con respecto a la eutanasia, ¿no? Y esto es lo que dice, todavía no está aprobado el código, está pendiente de discutir, aunque este es el borrador, en concreto este artículo, sí se ha votado, y
y dice que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente la muerte del paciente. Y bueno, ¿y esto cómo casa con la ley, ¿no? Pues obviamente la Corporación de Derecho Público tiene que ser compatible con la ley, ¿no? Y dice que el médico que actuara amparado por la ley de Estado no será sancionado. ¿Por qué? Porque la ley no marca la ética médica, pero sí marca el mandato del Parlamento a todos los ciudadanos, incluidos los médicos. Y un tema que ha sido objeto de debate, ¿no?, es si la eutanasia es un acto médico o no. Digo, ha sido y será objeto de debate. Esto es lo que dice también el Código de Deontología. Este artículo también ha sido votado, en la que, bueno, como lo leéis, no lo voy a leer, no incluye la eutanasia, ¿no?, las actuaciones ni el suicidio asistido como parte del acto médico. No lo incluye, ¿no? Y esto volvemos a lo de siempre. Y esto quiere decir, no, ya hemos dicho que está a la disposición final en el Código de Deontología. El Código de Deontología dice que ningún médico que actúe bajo las leyes de amparado. Por tanto, lo digo por el tema de las compatibilidades, la compatibilidad, valores del médico. ¿Y si mis valores van en contra de la ley? ¿Qué hago? ¿Y si mis valores van en contra de la ley? Yo no estoy de acuerdo personalmente. ¿Qué hago? Hay que buscar soluciones. En este caso, la solución es doble. Por una parte, tanto el Código de Deontología Médica habla de la objeción de conciencia, pero es que también la ley también habla de la objeción de conciencia. Dice, permite que el médico, en que sus valores no le van en contra de los, ¿no?, pues objete. Y es cierto, y esto es un aspecto que a mí me parece fundamental. Cuando alguien dice soy objetor, no dice soy objetor a la eutanasia, no. Dice, yo soy objetor a la ley de la eutanasia, es decir, a la ley que sea, porque porque no todas las leyes son iguales, ya hemos dicho. Unas pueden ser más garantistas, otras no, otras despenalizan, otras no. Es decir, igual que a la ley, se es objetor a la ley del servicio militar, no se es objetor a empuñar las armas, ¿no? Es decir, no, es objetor a la ley del militar español o americano, ¿no?, que es donde nace la objeción de conciencia, en Estados Unidos cuando la guerra, ¿no? Porque uno puede decir, mira, pues yo la ley de Colombia pues no me parece mal, ¿no? A lo mejor, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, tiene otras características y tal. Es decir, lo digo porque es importante, ¿no? Y eso de la objeción sobrevenida no quiere decir que es un paciente sí, un paciente no, ya veré. No, eso es objeción de ciencia, no lo confundamos. Objeción de conciencia quiere decir que tú realmente, tus valores van en contra de lo que dice la ley. Es cierto que tú puedes cambiar, no ser objetor y serlo, o ser objetor y luego dejar de serlo. Eso cambias, ¿no? Es objeción sobrevenida, pero no es a este paciente si eso es objeción de ciencia, no depende del paciente. Por tanto, y estoy finalizando ya, problemas que ahora mismo tenemos los médicos y que por eso son importantísimas el debate y las charlas, que la ley del Parlamento pues nos dice un código, eso es un código, está escrito en la ley, se llaman leyes, pero en el fondo es un código que tenemos que cumplir todos los ciudadanos tenemos que cumplir eso. Dice, pero ¿y hay ciudadanos o hay médicos que dicen, estupendo, yo no me complico la vida, lo que diga la ley? Que la ley dice que la eutanasia hoy es legal, perfecto. Que mañana deja de serlo, estupendo. Que, bueno, sería una opción. ¿Qué pudiera ocurrir también? Pues el médico dice, mira, no, yo no quiero complicarme pensando si la eutanasia es o no. Yo lo que diga el Código de Deontología, yo no me complico la vida. Lo que diga el Código. Que lo cambien mañana por lo que diga el Código, ¿no? U otros médicos, digamos, mis valores. Yo tengo estos valores y mis valores los voy a llevar a cabo. Es decir, por tanto, ¿cuál es el problema que tenemos actualmente los médicos? Que estamos en una ética de códigos múltiples. Ese es el problema. Y tenemos valores personales, tenemos leyes que cumplir y tenemos una ética universal que cumplir. Y eso, evidentemente, cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno hacemos interpretaciones diferentes, tenemos valores diferentes. Y eso nos lleva, lógicamente, a una sensación de desasosiego, sobre todo porque no estamos hablando de un tema baladí. Estamos hablando de un paciente que sufre y que pide la muerte. ¿Habrá algo más duro? ¿Habrá algo más duro cuando te llega un paciente y te dice, quiero morirme? Es que yo creo, no hay nada más duro en la medicina. Creo que las experiencias que estamos viviendo, no hay nada más duro en la medicina. Pero lo grave es que además hay veces que dices tú, bueno, efectivamente le queda. Pero hay veces que te dicen, mire usted, yo tengo ELA. Y usted sabe qué es lo que pasa, que cada 4 horas o cada 3 horas por la noche, claro, me tengo que cambiar de postura, porque me duele todo el cuerpo.
Y mi mujer se tiene que levantar cada 3 horas para hacerme cambios posturales. Y yo no quiero que mi mujer mi mujer no puede estar con 70 años levantándose cada 3 horas a hacerme cambios. Porque mis hijos, mire, usted tienen su vida y te lo cuentan así, te se parte el alma. Y dices tú, pero... Y dice, ¿tiene un sufrimiento? Pues claro que tiene un sufrimiento. También, ¿qué es lo que pasa? Pues en esta sociedad hemos hecho leyes, la de dependencia, que no le hemos dado dinero. Intentemos que sea al menos ese grupo de pacientes. Es decir, que hay una parte médica, de medicina social, en la que probablemente todos tendríamos que además que crecer para intentar que haya el menor sufrimiento posible. Porque hay muchas cosas que dependen de lo social. Es decir, si yo tuviera la ley de dependencia, esto es un caso real, es lo que estoy mencionando. Si yo tuviera la ley de dependencia y tuviera yo un cuidador, yo no. Pero mire usted, yo no puedo consentir que mi mujer se levante cada 3 horas, hacerme un cambio postural. Me duele el cuerpo, no duermo. Es un sufrimiento real, claro. Pero algo que te duele, que te desgarra el alma, ¿no? Porque no solo es el enfermo terminal, que, mire usted, tengo metástasis, tengo no sé cuánto, para vivir un mes, yo quiero acabar ya mi vida. No te cuentan solo eso, ¿no? Por eso digo que realmente a los médicos tenemos un aspecto muy duro, ¿no? Muy duro porque tenemos que cumplir unas leyes, tenemos que cumplir un código y tenemos que cumplir con nuestros valores. Por tanto, como decíamos, ¿no? Lo difícil no es hablar de la eutanasia o discutir, porque lo difícil es abordar el día a día, ¿no? Y las comisiones de garantía, durísimo, lo puedo asegurar, durísimo. Te llega un informe de 2 médicos y a veces un informe de una hoja así, ¿eh? No hace falta mucho más. Y ahí tienes que valorar todo el sufrimiento bueno, vamos a indagar, sí, pero indagar no, que estos son 7 días, ¿eh? Vamos a indagar un poquito más, que no. O sea, que decir que complicado, ¿eh? Complicado. Por eso digo que realmente es difícil, ¿no? Dignidad, libertad, autonomía, muy difícil. Sociedad en la que el médico se encuentra con una ética de códigos múltiples. Ese es el problema que tenemos. Problema, pero que esto no nos lo solucionan de fuera, ¿eh? Esto lo solucionamos los médicos, hablando. Es cierto que uno dice, bueno, lo que es más fácil, a lo mejor las leyes cambian, porque cada 4 años se vota en el Parlamento y lo mismo cambian. Pudiera ser, ¿no? La ley es más contextual, aunque realmente luego a la larga pocas cosas cambian, ¿no? Porque la sociedad está ahí. Es cierto que los principios de la medicina cambian, pero mucho más lentamente, ¿eh? Yo creo que efectivamente la fidelidad que tenemos que tener es importante, pero es que la sociedad cambia, la opinión cambia, la opinión de los médicos de la sociedad cambia, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo estos ejemplos de cómo la medicina o incluso la opinión de los médicos o los principios de la medicina se han modificado, ¿eh? ¿Qué pensábamos cuando los bebés probetas, ¿no? ¡Qué escándalo ético! ¡Qué escándalo ético! ¿Cómo íbamos a fertilizar un óvulo fuera, ¿no? Con un espermatozoide fuera, el bebé probeta y no sé cuánto. Bueno, y ahora pues salimos de aquí del palacio y aseguro que ahí a la derecha hay un centro de fertilización in vitro y bueno, realmente no nos escandalizamos, ¿no? O los trasplantes, ¿no? ¿Cómo? Que vamos a diagnosticar de muerte a un señor que está el corazón latiendo y que además con el corazón latiendo se lo vamos a quitar para ponérselo a otro. ¿Cómo? Salimos al hospital y se está haciendo. Y los médicos, no nos escandalizamos, no. Estamos participando activamente en eso. Es decir, hay cosas que cambian. Las unidades de cuidados intensivos, el concepto de futilidad, antes de ingresar en una UCI, vamos a ingresar más de 70 años. ¿Pero cómo vas a ingresar un señor? Y ahora pues ingresas, lógicamente, en función de la calidad de vida, del futuro, del pronóstico, de la futilidad, de la utilidad. Es decir, y muchas más cosas que van cambiando. Es decir, esto no es un tema estático, es un tema dinámico, y un tema dinámico que obviamente se tiene que nutrir del diálogo, del debate, de la discusión, de la charla pausada, del respeto al demás entre todos los médicos. En cualquier caso, los médicos tenemos algo, estos sí son nuestros maestros, ¿eh? Aunque sean filósofos. A veces nos falta un poco de conocimiento filosófico demasiado científico-técnico y poco. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.